Pues como ven ahí, vamos a ver la mañanera aquí online, por favor, para llegar a más personas. Suscríbanse, les ayudaría mucho. Agradezco a los que me han ayudado a suscribirse a este canal para llegar a más personas en Facebook. También ahí lo estamos transmitiendo. Lo pasamos a Facebook como Gato Negro. Lo vamos a escuchar. Y estamos nosotros pues también en falta, porque ya se pagó en el 19 y se pagó en el 20. Pero así muchas cosas. Entonces, eso es lo que quieren que se mantenga. Por eso dicen que quieren regresar. Yo digo que sí, que regresen, pero lo que se robaron. Oiga, pero eso del gatopardismo no es lo mismo que hace el verde, o sea, irse con el mejor postor. No me meto en eso, Una es otra cosa. quisquillosa. Porque también nos hicieron creer de que el problema estaba abajo. ¿Sí? En el caso de la corrupción, nos engañaron de que el problema era la mordida, el de tránsito, el oficinista. Franelero. Y arriba, ¿sí?, hacían los negocios más grandes, pero ni siquiera perdían su respetabilidad. Y nos tenían entretenidos de que el problema de México era la corrupción, pero siempre pensando en la mordida, no en las tarascadas. Hasta Transparencia Internacional, me acuerdo que hacía encuestas para medir el grado de corrupción de los países, y en el caso de México dejaba una cartera o varias carteras en distintos puntos y con 3,000, 5,000 pesos y una identificación. 500 pesos. Distribuían en el país 100 carteras con una identificación y 3,000 pesos. Y si devolvían las carteras, hablaban para decir aquí está esta cartera, en una proporción mayor es que no había mucha corrupción. Ahora Si no las sinvergüenza. devolvían, pues es que había muchísima corrupción. Pero eso abajo, imagínense lo que significó el negocio de Odebrecht. El que le entrega un contrato a Odebrecht y Pemex se compromete a venderle el gas etano a Odebrecht con un 75% de subsidio. Estamos hablando de miles de millones de pesos, o la compra de la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, que valía cuando mucho 200 millones de dólares y pagaron 500 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y arriba, porque ni modo que Borolas. hacer una operación de esa se haga sin el consentimiento de los de mero arriba. Entonces, por eso que me quieres tú preguntar de que el verde, que no, vamos a subirle hasta arriba. ¿No ven cómo fue pues la presentación de este grupo? Ahí. ¿Quién estaba ahí? No sale. Con los representantes de los tres partidos que hicieron la alianza en contra de nosotros. Claudio X González,
¿Quién es el jefe entonces? Nos arrodilló. Están los presidentes de los 3 partidos y Claudio y el de la Coparmex. De hoy. Pero ya no voy a seguir hablando de esto. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Diego Cedillo, de Diario Basta, Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la visita de todo el Gabinete de Salud y en atención al comentario que usted empleó de que invita de manera solidaria a todos los médicos del país a acudir a la Ciudad de México por solidaridad a toda la población que vivimos aquí, mi pregunta sería si existiría una ruta crítica, en todo caso, por parte del Seguro Social y por parte de las instituciones de salud, para que se pueda canalizar a todos estos doctores, enfermeras, personas que quisieran venir a ayudar en la ciudad. ¿Cuál sería esta ruta que podrían emplear ellos? Porque lo pueden escuchar aquí en la conferencia, sin embargo, luego es difícil tener un mecanismo eficiente para poder decir yo quiero participar. Esa sería una pregunta, presidente. Gracias. Yo creo que Zoé podría responder esto, que es muy importante. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Y efectivamente, lo que nosotros llamamos la Operación Chapultepec, que ha sido estos 600 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros que han venido a la Ciudad de México para apoyarnos, como lo ha dicho el presidente, a también apoyar a quienes llevan mucho tiempo y hay agotamiento, pero también para permitir la expansión, para permitir esta etapa adicional de la reconversión. Hasta este momento tenemos aquí en la zona metropolitana del Valle de México a 540 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Hay 66 también de esta operación que están en Baja California, porque también allá ha habido un incremento en el número de contagios y esto también en el número de hospitalizaciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos para poder levantar la mano quienes quieren apoyar? Primero, a que su estado pues no tenga una situación crítica o una situación de incremento de casos. Los estados que acaba de mencionar el doctor López-Gatell, no traeríamos pues de Baja California a alguien a la ciudad o de la ciudad a alguien a Baja California. Son de estos estados principalmente donde ha habido reducción, principalmente del sur, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, pero también hay gente de Nayarit, de Colima, de Jalisco también. Entonces, en primer lugar es levantar la mano, literal, con los directores de los hospitales. Y estamos haciendo un segundo llamado, en donde nosotros, nuestro compromiso es a quienes protegen a la población, pues protegerlos a ellos. Y protegerlos significa que su estancia sea tanto logísticamente y también en términos de la comodidad para su descanso, es decir, que estén en hoteles reunidos, no se aplique en este momento como se ha aplicado en otras ocasiones los famosos viáticos, que decirle a la gente, te doy los viáticos y tú te resuelves el hotel, la comida y el transporte. No, eso es lo que estamos garantizando. Permítanme también reconocer que grupos como Fundación Posadas nos ha ayudado mucho en donación de habitaciones para que esto sea posible. En ese sentido, están en un solo lugar, se transportan todos los días a las unidades en donde están laborando. En este momento son 7 lugares en particular donde nos están ayudando más. En la expansión del Hospital Temporal del Autódromo, en Tlalnepantla, en Iztapalapa, y en unidades nuevas que se están aperturando. Y también, pues, garantizarles que tanto la alimentación, insisto, está garantizada, la lavandería, y también algo que es extraordinario, que ellos, con el personal que viene de fuera, nos lo ha dicho, también están muy motivados por venir a aprender,
porque saben pues que también en la ciudad hay, igual que en todos los estados, pero pues hay en los centros médicos nacionales donde han recibido capacitación, pues hay grandes médicos que pues ellos conocen, quizá a veces por referencia, y que tienen ganas de recibir una capacitación, una orientación por su parte. Y además a eso, pues, este sentido de compañerismo, de pertenecer, de ser solidarios en un momento en donde es necesario. Y que quizá muchas veces, pues, tanto las fechas, la Navidad que acaba de pasar, ahora el Año Nuevo, pues hace difícil a alguien tomar la decisión de separarse también de su propia familia. Y estamos hablando de la familia más nuclear, las esposas, los esposos, los hijos, pero lo han hecho con un enorme entusiasmo. Entonces, a eso sumarle algo más, que en estas primeras etapas de la vacunación, tanto el personal, en este caso de la Ciudad de México y de la zona metropolitana que ha sido vacunado, están también siendo vacunados la gente de la operación Chapultepec, los que vienen de fuera. Entonces es una cuestión adicional que también creemos es parte de este reconocimiento, y además por una cuestión epidemiológica de control, toda vez que además de su convivencia en el hospital, pues van juntos en el transporte, sus alimentos los toman juntos y había que protegerlos adicionalmente. Entonces, creemos que con todos estos elementos, pero el más importante, sentir que en el momento más crítico están tomando una decisión solidaria, correcta, estoy seguro que es la mayor motivación que los ha movido, y que esperamos se sigan apuntando para venir, para poder hacer esta expansión como se requiere. Gracias. Perfecto, señor presidente. Y ahora, en segundo punto, usted ha comentado que con esta cuarta transformación, una de sus prioridades es que el sistema de salud en México sea digno para todos los mexicanos, todas y todos los mexicanos. En consecuencia, una de las inquietudes que ha tenido la población con base en esta vacuna también, que viene a cambiar el aspecto de la pandemia, es, punto número uno, una doble vacunación. ¿Habrá gente en algún momento dado que quisiera aplicarse la vacuna primero de Pfizer y después la vacuna en todo caso de CanSino? ¿Hay alguna estrategia para evitar esto? Por el temor que pueda existir de que tal vez con esta no soy inmune al 100% y me pongo la otra para ser más inmune. Digo, hablando en la generalidad. Ese sería un aspecto. Y con el otro aspecto, señor presidente, con toda esta condición de la vacuna que se viene dando y las enfermedades como la influenza, ¿habrá pensado el gobierno, habrá alguna estrategia por parte del Gabinete de Salud de tener una cartilla de vacunación digital para que toda la población pueda estar verdaderamente, que el gobierno tenga información de que toda la población esté verdaderamente bien vacunada? Y si se ha tenido acercamientos con la iniciativa privada, en este caso como con Carlos Slim, que en otros países ha implementado o ha hecho eventos con base en este mismo tema de una cartilla de vacunación digital. Eso sería, no presidente. mames, Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, gracias por las preguntas. Me parece que son muy útiles para abordar temas de interés general. Sobre la primera pregunta, desde el punto de vista técnico, desde luego, es posible que no le pasaría nada perjudicial a una persona que se pusiera dos diferentes vacunas, pero se vuelve innecesario, en el sentido de que la mayoría de las vacunas que hasta el momento se conoce su eficacia, que son muy poquitas, tienen eficacias muy altas. Eficacia, en términos llanos, es la capacidad de protección y se mide en porcentajes, es el porcentaje de reducción del riesgo de infectarse, comparando a personas vacunadas contra personas no vacunadas. Entonces, en general, las que hasta el momento se conocen tienen muy altas capacidades de protección y se vuelve innecesario ponerse una segunda vacuna. Hay esquemas de 2 dosis como el de Pfizer, hay esquemas que serán de 1 dosis como el de CanSino, pero me estoy refiriendo a lo que usted señala, que alguien diga hoy me pongo la de Pfizer, mañana la de CanSino, mañana la de Astra, pasado mañana la de Janssen, ¿no? Si no, pasado mañana en los meses siguientes. Entonces,
hacemos el señalamiento para toda la población que no es necesario vacunarse más de una vez solamente con el esquema que se recomienda. Que si tenemos un mecanismo para evitar que ocurra esto, sí lo tenemos. Tenemos un sistema de información que fue diseñado y establecido, elaborado específicamente pensando en la vacunación COVID. Lo empezamos a utilizar desde octubre, cuando arrancamos el 1 de octubre, la vacunación contra influenza, y este es un sistema de información muy robusto que nos permite tener la identificación persona por persona de quienes serán vacunados. Y esto lo que nos permite es identificar quién ya fue vacunado y de qué vacuna. Esto se relaciona con su segunda pregunta, que veo que está muy dirigida al tema de las cartillas electrónicas y específicamente de la Fundación Carlos Slim. Le comento, durante el sexenio pasado, la Fundación Carlos Slim para la Salud le ofreció al Gobierno de México, a la Secretaría de Salud, una cartilla electrónica de vacunación. Esto fue establecido desde el 2015 y se empezó a ampliar 2016, 2017 y 2018. Se logró tener esta cartilla en 18 entidades federativas, empezaron en Hidalgo, después se utilizó en otras 17 entidades federativas. Llegó un punto en donde los gobiernos de las entidades federativas empezaron a valorar la contribución que tenía esta cartilla electrónica de vacunación, y cuando empezamos en esta administración, justo el punto era revisar cuáles habían sido las bondades de esta cartilla y cuáles eran las limitaciones y cuáles eran las necesidades de un sistema de información para el programa de vacunación universal de México. Durante 2019, en el Consejo Nacional de Salud, esta reflexión se estuvo manteniendo abierta, y lo que encontramos por consenso del Consejo Nacional de Salud, que está representado por los 32 entidades federativas y lo preside el secretario de Salud, y también participan las personas directoras de las instituciones nacionales de salud, tanto civiles como militares, fue que esta cartilla, si bien tuvo algunas ventajas para el nivel operativo, tenía un chip electrónico, se usaba con unas tabletas electrónicas, que las primeras las donó la Fundación Carlos Slim, las siguientes había que comprarlas. Entonces se evaluó que el costo de sostener este tipo de sistema era innecesariamente alto respecto a la utilidad que tenía. Pero aquí destaco que no es por falta de recursos, sino es porque la utilidad era muy limitada. Tenía varios elementos que son dignos de mención, insisto, que facilitaban el trabajo de la persona vacunadora, pero estaba muy lejos de ser un sistema nacional de información para el Programa Nacional de Vacunación. Regreso a mi primer comentario, a la primera pregunta. El sistema de información del que estoy hablando para la vacunación COVID no tuvo un costo adicional. Se desarrolló utilizando las capacidades de los funcionarios públicos. Destaco en particular la persona titular de la Política Digital Nacional, Emiliano Calderón, y también del ingeniero César Vélez Andrade, quien es el director general de Tecnologías de Información de la Secretaría de Salud. Y en un tiempo sorprendentemente corto, comparado con lo habitual del desarrollo de sistemas de información, desarrollaron un sistema muy robusto, muy robusto, que nos permitirá tener un sistema de información nacional para el Programa Nacional de Vacunación de manera inmediata. Se estrenará precisamente con COVID-19, pero será para uso de todo el sistema de vacunación, todo el programa. Muchas gracias. Una más, la compañera, porque tenemos invitados especiales y no los queremos aburrir. Gracias, presidente. Buenos días. Justo de lo que hablaba hace un rato, de pues pedir a la población el apoyo para que no haya influyentismo en la distribución de las vacunas. Me voy a quitar esto. Tenemos una denuncia que no hemos comprobado nosotros, lo advierto, pero que nos hicieron llegar sobre el Hospital Militar de Rayón en el Estado de México, donde nos decían que se aplicó la vacuna al director del Hospital López Mateos y a toda su familia.
Entonces, lo que les quería preguntar es si hay algún sistema No o puedo dar cómo están información si haciendo no tengo un sistema de vigilancia para que no ocurran este tipo de cosas. Eso por un lado, y luego por el otro lado, ayer hubo un hashtag en Twitter en México y en otros países que decía yo no me vacuno. Entonces quería preguntarle, aprovechando que están aquí el doctor Alcocer o alguno de los directores del sector salud, ¿qué implicaciones puede tener pues que se haga masiva esta idea de no vacunarse y qué riesgos puede haber reales sobre la vacuna, que mucha gente piensa que pues es como una ruleta rusa o alguna cosa así, ¿no? Bueno, primero, estamos insistiendo mucho en que se actúe con honestidad. Y lo que acabas de denunciar seguramente se va a investigar para ver si es cierto, ¿no? Son los detractores. De ser así, pues se va a actuar, se van a tomar medidas, porque hemos estado hablando del tema bastante. Es enfrentar siglos de influyentismo. Cierto. Siglos de influyentismo. Es una de las calamidades, ¿no?, que se han padecido en México. Entonces, lo más importante es recurrir a la gente, porque tenemos un pueblo responsable y consciente. Antes, como no se hablaba de estos temas, hasta se pensaba que era normal el influyentismo. Todavía sigue pasando que de repente hablan para decir, es que mi hija no pasó el examen. Pues sí, todavía, por desgracia.